Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Cuánto gusto. Gracias por estar presente en este tercer día de capacitación del curso de interpretación e implementación del sistema HASA. Quiero agradecer nuevamente a la empresa Agrolan S.A., a Fishcobay Agrolan S.A. y Grainber S.A., empresas, ¿no?, que están apoyando la implementación del sistema HACCP en la empresa Grainber y este curso sirviendo de capacitación para la empresa Fishco by Agrola. ¿Ok? Ok, muchas gracias a la alta dirección de las tres empresas, al personal profesional, al personal técnico y a los operarios que trabajan en las tres empresas. ¿Ok? Vamos a ver qué nos toca el día de hoy. Eh, Hoy día nos toca de los 12 pasos, vamos a desarrollar nosotros los 5 primeros pasos. En el video número 2, ustedes vieron el desarrollo del ítem 1 en romano y 2 en romano. Si usted necesita alguna aclaración o necesita repasarlo, puede ver el video nuevamente y después puede realizar las preguntas por los medios digitales que ustedes ya conocen. ¿Ok? Ok, vamos a ir entonces del ítem 1, ¿no? Formar el equipo HACCP. El ítem 2, que es describir el producto. El ítem 3, determinar el uso previsto del alimento. El ítem 4, elaborar un diagrama de flujo. Y el ítem 5, confirmar in situ el diagrama de flujo. ¿Ok? Nos va a tocar desarrollar estos 5 puntos el día de hoy. Entonces, vayamos al primer paso o al ítem 1, formar el equipo HACCP. Paso 1, vamos a ver quiénes, ¿no?, pueden formar el equipo HACCP. Como dice acá, ¿no? Debe ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Siempre que se hace una auditoría, se pide quiénes conforman el equipo HACCP. Es muy importante que sean distintos cargos, distintas formaciones profesionales, distinta experiencia y también conocimientos del alimento o de los productos que van a elaborar o van a procesar o van a almacenar en bodega. ¿Ok? Equipo multidisciplinario. Segundo, calificado, un equipo calificado, eficaz, técnico y competente. Por eso que existe este curso de capacitación. Se busca la calificación y el conocimiento del sistema HACCP. ¿Qué más? Integrado por el gerente general, puede integrarlo el gerente general, el gerente de planta, el gerente comercial, el jefe de producción, puede ser el jefe de aseguramiento de la calidad, un jefe comercial, un jefe de mantenimiento. Eh, la cantidad de integrantes, ¿no? Para mí no deben ser muchas, ¿no? 5 personas para mí son realmente ideales para que puedan siempre poder reunirse y poder tener las reuniones del equipo. Y dependerá de las organizaciones. Hay empresas muy grandes con organigramas muy complejos, hay empresas medianas y hay empresas pequeñas que pueden tener quizá un menor número de integrantes. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que esta empresa no tiene todavía el personal calificado? Entonces se busca asesores técnicos externos, como el caso mío, con estas 3 empresas, buscar a un asesor externo, que soy yo, para poder asesorarlos en el desarrollo primero de lo que va a ser su plan HACCP, en el caso de Grainger, y después la implementación del sistema. ¿Ok? ¿Qué más dice? La empresa debe contar con la documentación que sustente la calificación técnica. Se pide, por eso el currículum vitae, ¿no?, para demostrar competencias, qué cursos ha recibido sobre buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene, sobre el sistema HACCP, sobre sistemas ISO si es que fuese necesario, o como control de alérgenos, cursos de control de alérgenos, ¿no? Entonces se pide un CV para ver cuál es la formación que tiene desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos. Y dentro del equipo tiene que haber un líder o un coordinador, ¿no? Depende cómo tu organización lo llama, ¿no? Muchos le llaman líder del equipo HACCP, otros le llaman coordinador del equipo HACCP, ¿ok? Entonces necesitamos estos 6 criterios para poder formar el equipo HACCP. ¿Qué más? El equipo HACCP de los operadores de empresas de alimentos. Aparece una palabra que se llama OEA, que lo utiliza el Códex Alimentario, ¿no? Los operadores de empresas de alimentos, ¿no? O sea, ya hablan de un operador de una empresa, o sea, para almacenes, producción, procesamiento, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos se necesitan? Dice, conocimiento necesario.
Las personas seleccionadas para integrar el equipo HACCP deben tener conocimientos básicos sobre, ¿ok? ¿Sobre qué? Conocimiento sobre el producto. Si yo voy a recibir este chile guaque, conocimiento sobre el chile guaque. Si yo voy a recibir arroz, conocimiento sobre el arroz. Si yo voy a recibir dorado, conocimiento sobre el dorado. Si yo voy a recibir pargo rojo, conocimiento sobre las características físicas, químicas, biológicas del pargo rojo, ¿no? Puede ser azúcar, puede ser cualquier otro producto, puede ser frijol, puede ser grano verde de café. Entonces hay que tener conocimiento del producto. Después, tecnología y equipos utilizados en la línea de elaboración, ¿no? Entonces, si tú vas a procesar, ¿no? En el caso de Fishco by Agroland, hace un proceso productivo y tienen que saber cuál es la tecnología y qué equipos utilizados. Actualmente solamente utilizamos una cortadora, ¿no? Una cortadora, que sería el único equipo que estamos utilizando, pero la mayoría del trabajo es manual. Entonces, pero, ¿qué te dice, no? ¿Qué te dice la norma? El equipo HACCP debe tener conocimiento de la tecnología y los equipos utilizados. Supone tú vas a hacer procesamiento de calamar gigante, ¿no? Como se hace en el Perú. Hay empresas que tienen un sistema de fajas, un sistema de cortadoras, peladoras. Entonces, uno tiene que tener la tecnología y conocer los equipos utilizados en esa línea de elaboración, ¿no? ¿Qué más nos pide? Aspectos prácticos de las operaciones de producción de los alimentos, ¿no? Entonces, hay que conocer en la práctica cada operación unitaria. Hay que conocer el flujograma, la tecnología del proceso, como le digo, si es que hubiese maquinarias o algún sistema de fajas o de equipos, y aspectos aplicados de la microbiología de los alimentos, ¿no? O sea, eh, te pide conocimientos básicos de microbiología de los alimentos, ¿no? Obviamente aplicados, ¿no? Aplicados, supongamos, ¿no? En el caso del dorado, ¿no? En el caso del dorado, yo debo conocer qué microorganismos pueden ser propios de la naturaleza del mar. Entonces voy a la norma técnica de Guatemala, o si no voy al Códex Alimentario, o voy a alguna norma internacional que me permita conocer cuál es la microbiología que debo controlar en el caso del dorado y de cualquier alimento. ¿Ok? Y también necesitamos conocer cuáles son los principios, cuál es la técnica para la aplicación del sistema HACCP. ¿Ok? Entonces, esos son los conocimientos necesarios, los conocimientos básicos que tiene que tener el equipo HACCP. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se demuestra en una auditoría si tu equipo es multidisciplinario? Normalmente en mis planes HACCP, ustedes van a apreciar esta estructura. Yo pongo ahí los miembros del equipo HACCP y su formación profesional. En la columna uno, ustedes van a poder apreciar qué cosa, básicamente el nombre y apellido de cómo sea el funcionario, del personal profesional, del personal técnico o del personal operario, la formación profesional, qué cargo ocupa en la organización y dentro del organigrama del plan HACCP, qué función cumple. ¿Es miembro? ¿Es líder? ¿No? O miembro, ¿no? Entonces, eso tiene que estar contemplado y en la parte inferior de esta hoja ponemos las firmas con los sellos respectivos que tiene cada integrante del equipo HACCP. ¿Ok? Entonces, esto es el paso uno. Ahora vamos a ir al paso 2. Paso 2. Describir el producto. Paso 2, ¿no? O sea, ¿qué producto es, no? Entonces, ahí vemos unos platos, unos guisos preparados. Entonces, hay que describir el producto. Yo veo en foto y si alguien que no es peruano no podría conocer qué plato es, ¿no? Pero el que es peruano podría conocerlo. Igual la norma te dice, ¿no? Descríbeme el producto que vas a procesar, que vas a elaborar. Entonces, hay un formulario que se llena, que es descripción del producto. En el ítem A dice nombre del producto, cuando corresponda el nombre común, consignando el nombre científico de ser el caso. Supongamos en el caso del dorado, ¿no? En Guatemala se conoce al perico de Perú, le dicen dorado. En Estados Unidos lo conocen como magi magi y puedes colocar el nombre científico, el Coryphaena ipurus. ¿Ok? Ese es el nombre científico. Ítem B, composición, ¿no? ¿Qué materia prima es? En el caso del dorado materia prima es básicamente Coryphaena ipurus o
simplemente dorado. En el caso nuestro no tiene ingredientes, no tiene aditivos, porque obviamente es un pescado que se vende fresco y refrigerado. Ítem C, características físico-químicas y microbiológicas. Acá tienes que buscar información, ¿no? Si hubiese en Guatemala, digamos, una legislación sobre microbiología de los alimentos, lo buscamos ahí. Si no, vamos al Códex Alimentario o podemos también utilizar la información de Perú sobre los criterios microbiológicos para los alimentos, ¿no? D, dice en el formulario, el ítem D dice tratamiento de conservación. Entonces, puede ser que el producto necesite pasteurización, entonces tú pones que el producto es pasteurizado. Puede ser que sean conservas, necesita esterilización. En el caso que sea congelación, tú puedes decir que el producto es congelado. El producto puede ser también secado, ¿no? Si el proceso es de secado. Puede ser en salazón, ¿no? Con sal. Puede ser ahumado o algún otro método, ¿no? Entonces tú tienes que colocar acá qué tratamiento de conservación. En el caso nuestro, en el caso del dorado, es refrigeración, ¿no? Entonces tiene un periodo de vida útil muy corto también. Entonces se debe capturar, comprar y procesar, demorar el menor tiempo posible y exportarlo de inmediato. ¿Sí? Vamos al ítem E, presentación y características de envase y embalaje. ¿Ok? Hay envases herméticos, hay envases al vacío, ¿no? Otros con empaque al vacío con atmósfera modificada, ¿no? ¿Qué material de empaque y embalaje se utiliza? Como supongamos, ¿no? En el caso del dorado, nosotros utilizamos plástico o como conocen en Guatemala, nylon, ¿no? Tenemos un nylon, una bolsa de nylon, y tenemos el material de embalaje, es una caja de cartón corrugado. Interiormente va duropor o tecnopor, ¿no? Van planchas de duropor en los 6 lados y finalmente se cierra con fleje, ¿no? Nosotros utilizamos fleje y cerramos y embalamos el producto, ¿no? Ahí colocamos 150 libras de dorado y eso se exporta refrigerado hacia los Estados Unidos. F, condición de almacenamiento y distribución. En el caso nuestro, ¿no? Mantenerse refrigerado de 0 a 4 grados centígrados, ¿no? Distribución, mantener cadena de frío estándar. Entonces ahí nosotros vamos colocando, ¿no? Una descripción de lo que nos pide el ítem F. El ítem G, vida útil del producto, ¿no? Fecha de vencimiento, ¿no? Puede ser o fecha de caducidad, ¿sí? ¿No? Fecha preferentemente de consumo también. Sobre todo los europeos piden, ¿no? Fecha preferente de consumo para los productos congelados. ¿Hay diferencias entre fecha de vencimiento y fecha de caducidad? Sí, hay muchas diferencias. Un producto que ya tiene caducidad, o sea, ya no se puede utilizar para nada. No, siempre yo pongo el ejemplo de un sándwich de pollo con lechuga. Si la vida útil son 3 días o son 2 días, ¿no? Dependiendo si se mantiene en refrigeración, hay veces le dan 2 días, hay veces le dan 3 días. Entonces, obviamente, pasado el tercer día, ya ese producto ya no sirve. ¿Por qué? Porque la lechuga se marchitó, se puso oscura, posiblemente el pollo también, y si tenía alguna salsa, esta también ya puede haber caducado. Entonces ahí sí caducó, ¿ok? Fecha de vencimiento, hay productos como los productos congelados que tienen una fecha de vencimiento. En algunos casos, mediante la validación de alguna prueba, podrías ampliarle la vida útil, ¿ya? Pero tendrías que hacer algunas pruebas físico-sensoriales y microbiológicas para poder ampliar la vida útil del producto. Pero recuerden que un producto congelado tiene 18 meses de vida útil. Entonces, el jefe comercial, el gerente de planta, el jefe de producción, tiene que saber que debe vender lo antes posible este producto porque tiene 18 meses de vida útil. ¿Ok? El ítem H, instrucciones de uso, ¿no? Cómo se debe usar el producto. Muy importante. O sea, esto va a la gran industria, va de frente al consumidor final, ¿no? Entonces, eso es lo que va a grandes almacenes para distribución minorista, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que colocar en el ítem H. Y en el ítem I dice contenido del rotulado o etiquetado, ¿no? Entonces ahí va el nombre científico. En el caso, suponte, nuestro del producto refrigerado, va el nombre científico, va el número de caja, va el peso, va el código, va el número de orden de pedido y va una descripción que indica que es pesca de captura salvaje. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va en la descripción del formulario 1.
Acá está el formulario, ¿no? Para que se pueda apreciar. Este formulario lo tiene Fishco, lo tiene en su plan HACCP para formadores de histamina y también para los no formadores de histamina. En el caso de Grainber se ha desarrollado, por tipo de producto se ha desarrollado esta descripción del producto. ¿Ok? Lo que eran chiles, chile guaque, chile pasa, chile árbol, obviamente se han agrupado y se ha hecho una descripción de los chiles, ¿no? Hay una descripción del producto de chiles, ¿no? Entonces, ahí ellos tienen muchos productos, tienen para comercializar, entonces en su plan HACCP se han hecho varias descripciones de productos, ¿sí? Ok, vamos al ítem 3 o paso 3, determinación del uso previsto, ¿ok? Entonces, en la imagen de la izquierda, ustedes ven el dorado refrigerado, ¿no? Ya en su embalaje, falta solamente colocar la tapa de Duropor, cerrar la caja y flejarla. Bueno, antes de ello, a esta lámina plástica o a este nylon o esta bolsa plástica que se ha armado, se cierra y se coloca cinta adhesiva, ¿ok? Entonces, esto es lo que se hace. Entonces, ¿este producto va hacia dónde? ¿Va a una gran industria o va de frente al consumidor final? En el caso nuestro, nosotros enviamos eso a un gran distribuidor. Y el distribuidor es el que lo envía ya al consumidor final, ¿correcto? Y pues en el caso de la derecha, pues bueno, el uso previsto, esto es un alimento que se ha preparado y obviamente él es el consumidor final, ¿no? Suponte un catering, ¿no? Hace un evento, prepara un arroz con pollo, un seco de carne, un frejol, arroz con frijoles y con un bistec encima. Entonces, y lo entrega directamente al consumidor, ¿no? Entonces, por eso que hay que determinar el uso previsto. Entonces, ¿qué nos pide la norma en la determinación del uso previsto? Uno, el uso del alimento al momento de su consumo, ¿no? O sea, o al momento de que se consuma, ¿no? O sea, el uso del alimento al momento de su consumo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué van a hacer con el dorado HG refrigerado, ¿no? Uso normal que le darán los usuarios finales o los consumidores, ¿ok? Evaluar impacto de uso de materias primas, ¿no? Ingredientes, coadyuvantes tecnológicos y aditivos alimentarios. Que por eso le puse el ejemplo digamos, el sándwich de pollo. ¿Ok? El sándwich de pollo puede tener pan, puede tener el pollo. Este pollo puede estar sancochado, puede tener lechuga, puede tener tomate. Entonces, ¿qué impacto tienen esas materias primas que se han utilizado o estos ingredientes que se han utilizado para formar el sándwich de pollo? ¿No? Entonces, eso es importante, por eso que dice, ¿no? En la determinación del uso previsto hay que considerar todas esas cosas. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Público en general o un grupo vulnerable específico, ¿no? Y grupos vulnerables pueden ser niños menores de 5 años, pueden ser los inmunodeprimidos, ¿no? Gente que tiene, o sea, posoperatorios, ¿no? O sea, gente que tiene algún problema difícil, personas ya mayores, grandes, como dicen en Guatemala, ancianos, personas que son enfermos, o sea, hay alimentos que tú no le puedes dar a un enfermo, ¿no? Suponte, tú no le puedes dar a los enfermos normalmente ensaladas frescas, ¿no? Porque obviamente la carga bacteriana es muy alta y posiblemente una persona que está enferma tiene sus defensas bajas y va a tener problemas al consumir ensaladas frescas. Normalmente se utilizan ensaladas cocidas, ¿no? Madres gestantes, ¿no? Madres gestantes, madres que recién han dado a luz. Entonces tú tienes que indicar si el producto que estás elaborando lo pueden consumir madres gestantes o tienes que poner la restricción para que no lo puedan consumir. Entonces, voy a leer lo que en el plan HACCP de Fishco by Agroland sobre el dorado se tiene detallado en el plan, ¿ok? Ítem 5, determinación del uso previsto, paso 5. Entonces, acá nosotros detallamos producto enviado a la gran industria, el mismo lo que lo puede transformar o distribuir. Para ser consumido debe ser fileteado, retiro de la piel, el espinazo, y también hemos puesto que puede consumirse marinado, puede consumirse frito, a la parrilla o cocido o asado, como le llaman en Guatemala.
El dorado y el atún están libres de ingredientes coadyuvantes tecnológicos y aditivos, o sea, solamente es materia prima, que es el dorado o el atún. Para ser consumido por el público en general, no se ha puesto eso, y se pone una excepción, a excepción de grupos vulnerables como niños menores de 5 años, ¿no? Inmunodeprimidos, ancianos, enfermos, madres gestantes, etcétera, ¿no? Para ser consumido, marinado, frito, sancochado, almacenarse a temperatura de refrigeración de 0 a 4 grados centígrados. El dorado y el atún requieren de un tratamiento previo antes de ser consumido, ¿no? El uso previsto también está en el último ítem del formulario número 1, ¿no? Entonces, esto está detallado en lo que es el plan HACCP de este Fish Cobaya Agroland para el atún y para el dorado. Ok, nos vamos a entrar ahora al paso 4, ítem 4, elaboración de un diagrama de flujo. Elaboración de un diagrama de flujo. Ok, esto que ustedes aprecian en la imagen es de un curso, como estudiantes profesionales se desarrollaron un diagrama de flujo en una exposición en un papelógrafo grande y hicieron una explicación de cuál era el producto que ellos iban a elaborar en un curso que dictamos. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Dice que tiene que estar elaborado por el equipo HACCP. ¿Ok? Primero, el diagrama de flujo elaborado por el equipo HACCP. ¿Ok? Por eso que hay competencias, por eso que hay requisitos que tiene que tener el equipo. Se debe distinguir el proceso principal, ¿no? Los procesos adyacentes, ¿no? Complementarios o secundarios. Hay veces hay un proceso principal, pero hay veces aparecen subproductos. Y estos subproductos van en un proceso adyacente o paralelo al principal. Por eso que dice procesos adyacentes, ¿no? El diagrama de flujo principal, 2 puntos. Enumere desde el número 1 hasta el número que indique el final del flujo principal. O sea, si tienes 10 operaciones, puedes poner del 1 al 10, ¿no? Seguido vaya al segundo flujo, si es que hubiese un subproducto. Si yo tenía primero los ítems 1 al 10 y si hay un subproducto, entonces a la siguiente operación unitaria yo le voy a poner digamos, el número 11, después el número 12, el número 13 y vamos continuando así con la numeración. Incluir las zonas de bajo riesgo, zonas sucias, ¿no? Y la de alto riesgo, zonas limpias, ¿no? Diagramar todos los procesos como ingreso de insumos e ingredientes. ¿Ok? Vamos a verlo ¿cómo se llama? En el diagrama que está presentado en el curso. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que tener el diagrama de flujo, pero también hay que hacer una descripción del proceso productivo del atún y el dorado. Entonces, lo que ustedes pueden apreciar acá es lo que describe la operación de recepción de materia prima. Y pues vamos a leer algunas líneas, ¿no? La materia prima es recibida en la zona de recepción donde se solicita lo siguiente al proveedor. Guía de compra, GC, en la cual debe contener la procedencia y el peso total de la materia prima. Una vez verificado la guía de compra, se procede a realizar los siguientes controles, ¿no? Viene una inspección higiénico-sanitaria de la unidad de transporte, temperatura de la materia prima no debe exceder los 4.4 grados centígrados, control mínimo a 12 piezas distintas de un mismo lote. Entonces, todo esto está realizado, ¿no? Bajo la guía de peligros de la FDA, porque ese documento está validado. Entonces, nosotros hacemos toda una descripción de los controles físicos, químicos, biológicos, ¿no? De la higiene que se debe mantener, ¿no? Y también, ¿no? Establecer también límites de control, en ese caso puede ser como temperatura, y en la parte inferior van a ver también que se coloca el control de histamina, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Histamina menor o igual a 17 ppm para un compósito de 3 unidades, ¿no? 6 muestras de 3 unidades, ¿no? Porque se dice que se tienen que utilizar 18 piezas diferentes de un mismo lote. Y también histamina menor o igual a 50 partes por millón por unidad de muestra cuando yo hago análisis a 18 unidades. Ok, este es el diagrama de flujo, ¿no? Para el procesamiento de dorado refrigerado en corte HGT y atún en corte HGT, ¿no? Entonces ustedes pueden apreciar, ¿no? Que hay una línea discontinua en la parte media, ¿no? Entonces, acá está la división entre la zona sucia, que es la parte de arriba, y la zona limpia, que es la parte de abajo.
Y van a ver las operaciones, ¿no? Recepción de materia prima, 1, 2, zona de enfriamiento, 3, lavado del pescado, 4, corte del pescado, 5, eviscerado o acondicionamiento del pescado, 6, sanitizado, 7, shock térmico, 8, pesado, 9, envasado, 10, cuarto frío o cámara de refrigeración y 11, despacho. Y ustedes pueden apreciar que también están los parámetros de control que están hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, un organigrama es un esquema de cómo tú vas a elaborar el alimento y si tú colocas que tiene un PCC, acá hay un PCC en recepción, hay un PCC en sanitizado, tiene dos puntos críticos de control y tienen los parámetros que se deben controlar y tienes también qué cosa, qué insumos y qué cosa sale producto de la elaboración. Acá en el lavado de pescado utilizamos agua y sal. En el corte de pescado nosotros vamos a tener residuos que va a ser la cola y que va a ser la cabeza del pescado, que se tienen que ir a los residuos, ¿no? A un almacén temporal de residuos. Y pues en el envasado de pescado tenemos que caja de cartón, duropor, nylon, cinta adhesiva, etiqueta. Tenemos también gel pack que ingresa, fleje que se utiliza, ¿no? Entonces ustedes pueden apreciar, ¿no? Que en este diagrama de flujo está detallado paso a paso cómo se elabora el producto, ¿no? Entonces, para HACCP es muy importante, ¿no? Muy importante el diagrama de flujo que esté elaborado correctamente, enseñando el flujo hacia adelante, las zonas sucias, las zonas limpias, y también que se consideren los parámetros de control. Acá hemos hecho una ampliación, ¿no? Al diagrama de flujo, entonces estamos viendo la zona sucia o de bajo riesgo, y acá tenemos, ¿no? La operación uno que es recepción de materia prima. Ahí tenemos una decisión, ¿no? Hay un rombo para una decisión. Si el producto está apto y cumple con todos los parámetros de control, ingresa a la operación 2, que es zona de enfriamiento. Si no cumple con las especificaciones, se devuelve al proveedor. De ahí pasa a la operación 3, que es lavado del pescado. De ahí a la operación 4, corte el pescado. De ahí a la operación 5, viscerado o acondicionamiento del pescado. También le dicen lavado, es una palabra que utilizan mucho acá en Guatemala, sobre todo en Puerto San José. Y 6 sería sanitizado, ¿no? La operación número 6 sería el sanitizado. Y utilizamos la palabra sanitizado porque ese producto lo vendemos hacia los Estados Unidos. Y la FDA sí permite utilizar la palabra sanitizado, mientras que la Unión Europea no. Para la Unión Europea, la palabra a utilizar simplemente es lavado, ¿ok? Esta es la segunda parte del diagrama de flujo, ¿no? La parte inferior después de la línea discontinua. Entonces, zona limpia o zona de alto riesgo, acá está la operación 7, que sería el shock térmico del pescado, la operación 8, pesado, la operación 9, envasado del pescado, la operación 10, cuarto frío o cámara de refrigeración, y la operación 11, que sería el despacho hacia el transporte refrigerado para poder enviarlo a Convex, ¿no? Para pueda ser despachado en forma aérea. ¿Ok? Y pues bueno, acá está, ¿no? Dice documento controlado en copia física, solo confirme sellos, ¿no? Entonces, este documento en digital no tiene valor, simplemente tiene valor cuando tiene firma y sello original, ¿sí? Entonces, esta es la elaboración de un diagrama de flujo y la explicación también del mismo, ¿no? He querido, como este curso también lo van a ver profesionales posiblemente de otras partes del mundo, he querido aclarar algunas cosas, ¿no? Importante, dice, una operación unitaria no puede cumplir doble función. A mí me ha tocado ir a hacer auditorías y he visto que profesionales, ¿no? Del equipo HACCP ponen operaciones unitarias cumpliendo dos funciones. Entonces, ello indica la falta de conocimiento del sistema. Vamos a ver. Yo pongo fileteado slash refilado. ¿Qué cosa es un refilado? El refilado es darle forma al filete, es quitar un poco de coágulos, de sangre que pueda quedar, un poco de piel que pueda quedar, ¿no? O un exceso de carne que esté sobresalido, le das forma al filete, ¿no? Pero la operación realmente debe ser fileteado. Dentro del fileteado tú tienes que exigir que el filete salga bien cortado, con buena forma, con forma natural a un filete de pescado, ¿correcto? Entonces, hacia la derecha dice, esta operación unitaria no puede representarse así, ¿no? O sea, esto de acá no es válido, ¿no? Empaque etiquetado.
¿no? Entonces tú no puedes decir empaque y etiquetado juntos. No, no. O es empaque, aparte es etiquetado, ¿no? Esta operación unitaria no puede representarse, ¿no? Empaque, ¿no? Yo puedo decir empaque es exactamente y después puedo poner etiquetado solo cuando yo debo controlar sobre todo alérgenos, ¿no? Si el producto contiene alérgenos, yo puedo hacer una operación específica para el etiquetado. Drenado. Esta operación unitaria es válida si es un requisito del cliente. Supongamos, ¿por qué no? Hay gente que pone lavado y la siguiente operación pone drenado. Esto solamente funciona, ¿no? Cuando es un requisito del país de destino. Ejemplo, en las conchas de abanico o los scallops, ¿no? Las conchas de abanico, los scallops, absorben mucha agua al someterlo a una inmersión con agua helada. Entonces, eh, la Unión Europea tiene como requisito, ¿no? Que el producto debe tener un porcentaje de agua, máximo un porcentaje de agua. Entonces, ahí tienes que controlar el drenado. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros cuando hacíamos concha de abanico, nosotros controlamos el drenado de 30 segundos, a veces hasta 60 segundos, un minuto, porque nosotros necesitábamos que la concha de abanico no absorba agua, no tenga mucha agua en su interior. ¿Por qué? Porque ellos tienen un control en país de destino que es el ratio humedad/proteína. Ellos dividen la humedad entre la proteína y el valor debe ser menor o igual a 5. ¿Ok? Entonces, si tú tienes humedad de 75% entre proteína y 15%, te va a salir 5, te lo aceptan. Pero si tú tienes humedad de 80% y lo divides entre 14,9% de proteína, te va a salir un valor por encima de 5 y ese producto para ellos no tiene valor y te descuentan o te devuelven el producto. ¿Ok? Hay mercado para todo, sí, pero el mercado que tiene los valores de humedad/proteína menor o igual a 5 tienen un buen precio. Los que están por encima, ellos pueden aducir o te dicen que tú has hidratado la concha abanico y obviamente les estás vendiendo agua y ellos quieren consumir la proteína y no quieren consumir agua. ¿Ok? Glaseado. Esta operación unitaria es válida si es un requisito del cliente. Así es, ¿no? Nosotros cuando enviábamos lo que ustedes llaman atún negro, ¿no? Ustedes llaman atún negro en, ¿cómo se llama? En Guatemala, nosotros le llamamos bonito, también le llamamos caballa, ¿no? Entonces nosotros sí necesitamos glasear. ¿Por qué? Porque el cliente en Rusia nos pedía 10% de glaseo, 15% de glaseo. Entonces, en este caso, la operación unitaria sí tiene que ser controlada. Por eso es que esta operación sí se coloca, pero solo en esos casos. Por eso, si es que es un requisito del cliente, se coloca el drenado y se coloca el glaseado. Si no, no se debe colocar. ¿Ok? Si el glaseado es de 1 a 3%, no se coloca, porque eso es, digamos, un glaseo normal. ¿Qué cosa es el glaseo? El glaseado está definido como una película de agua o una película de hielo alrededor del producto congelado. O sea, tú agarras un producto congelado, tienes una solución de agua-hielo a 0 grados y el pescado lo sumerges ahí. Entonces, esa agua, al entrar en contacto con la superficie del pescado, forma una película de hielo que protege el congelado. Entonces, el glaseado es una película de hielo alrededor del producto congelado para proteger al producto de la quemadura por almacenamiento en cámaras de -25 a -30 grados centígrados. ¿Sí? Ok. Ahora vamos ya al ítem 5. ¿No? 5. Confirmación in situ del diagrama de flujo. Paso 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide la norma para confirmar in situ el diagrama de flujo? ¿Ok? Ese diagrama que hemos visto en las láminas anteriores, ellos te dicen, compruébame que lo que tú me dices en la teoría se da exactamente igual en la práctica, o si no, haz las modificaciones respectivas. Entonces dice, ¿no? Comprobar el diagrama de flujo en el lugar de proceso. O sea, si nosotros estamos en Fishco, entonces nosotros tenemos un diagrama de flujo en Fishco y simplemente nosotros vamos con nuestro papel donde está dibujado el diagrama de flujo y hacemos una verificación in situ. Dice, confirmarse mediante una inspección del lugar para verificar si son exactos y completos. ¿Ok? Si dice que hay recepción de materia prima, voy con mi diagrama de flujo y confirmo si hay espacio, si existe la recepción de materia prima. Y así voy avanzando en mi diagrama de flujo.
La etapa de producción deben tener concordancia con el proceso productivo. Las etapas de producción deben tener concordancia con el proceso productivo. Así, si es un diagrama de flujo, entonces tiene que haber concordancia con los espacios físicos que hay en la sala de proceso. Asegurarse que se han identificado las principales operaciones de la elaboración o procesamiento del producto, ¿no? Entonces tiene que ver si se han identificado. Si hay un punto crítico de control, hay un PCC, entonces nosotros tenemos que identificar ese PCC. Siguiente, esta verificación confirmará los supuestos que se hayan hecho respecto a la circulación del producto y de las personas en las instalaciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se hizo esto. Esta es una confirmación in situ del diagrama de flujo de Fishko, ¿no? De la primera confirmación que se hizo en el plan del 23 de marzo del 2023. Dice, siendo las 8 a.m. del día 27 de marzo del año 2023, se reunieron todos los integrantes del equipo HACCP con el fin de hacer la confirmación in situ del diagrama de flujo. Se reúnen y recorren las instalaciones de proceso de la planta Fishko Bayagroland, ¿no? Para ello, el equipo liderado por el ingeniero Max Caicho utiliza los borradores de los diagramas de flujo prediseñados y el plano esquemático de la planta, documentos que se utilizan para confirmar si el diagrama de flujo es exacto y completo. En el anexo 1 encontrará el diagrama de flujo para el proceso de atún y dorado refrigerado. Durante el recorrido a las instalaciones de proceso, hemos podido confirmar que se han identificado las principales operaciones en el diagrama de flujo. Estas operaciones siguen una línea de flujo hacia adelante. Ejemplo, almacenamiento refrigerado, ¿no? Perdón, recepción, almacenamiento refrigerado, lavado, corte, acondicionado, shock térmico, pesado, envasado, almacenamiento y despacho. El diagrama de flujo ha identificado el punto crítico de control, PCC, que en este caso es la recepción, y diferenciando las zonas de bajo riesgo, zona sucia, y de alto riesgo, zona limpia. Estas zonas están separadas en el diagrama con una línea discontinua y en planta hay una rotulación de tamaño apropiado para poder identificar. La segunda parte de este detalle, ¿no? de esta descripción de la confirmación in situ es, se ha realizado una verificación del flujo del producto, el mismo que ingresa por la recepción sin tener cruce alguno y continúa siguiendo la secuencia lógica. Una vez procesado y envasado el producto, es llevado hacia el cuarto frío, esperando el despacho sin existir cruces en las operaciones. Se ha realizado una verificación de la evacuación de residuos en el diagrama de flujo del producto y la planta ha considerado una zona para el almacenamiento temporal. Se ha realizado una verificación del flujo de los insumos, material de empaque y embalaje. El mismo está diagramado e identificado. Se ha realizado una verificación del flujo de personas y este tiene un ingreso, desplazamiento y salida que no interfiere con el producto. El proceso productivo se ha revisado desde las 8:30 a.m. hasta las 13 horas y podemos confirmar que es válido para el proceso productivo de atún dorado y pargo refrigerado. ¿Ok? En la confirmación in situ no se han introducido ningún cambio al diagrama de flujo que pueda afectar la inocuidad del producto, ¿no? Y finalmente, ¿no? Siendo las 13 horas, se da por terminada la confirmación in situ del diagrama de flujo. Los abajo firmantes dan fe del proceso con la firma respectiva, ¿no? Entonces, Puerto San José, Escuintla, 27 de marzo del 2023, y se coloca los nombres de las personas, el cargo y la firma para dar fe de que se hizo este recorrido y se tuvo un tiempo determinado que hice la norma para poder validarlo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, estos son los 5 primeros pasos de los 12 que detalla la norma para elaborar nuestro plan HACCP, nuestro documento llamado plan HACCP, ¿no? Como hemos quedado, si hubiese alguna pregunta, si hubiese alguna, ¿cómo se llama? Duda, ¿no? Se puede revisar el video o pueden comunicarse conmigo mediante el correo, mediante el WhatsApp, ¿no? Mediante los medios digitales que tenemos para hacer las preguntas respectivas y poder resolverlas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente etapa del curso, en el siguiente video. Muchísimas gracias. Cuídense.